Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a un nuevo video y por lo tanto a un nuevo objetivo priorizado, el cual consiste en analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado, por ejemplo la encomienda y la mita, los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. Es un objetivo bastante amplio con bastantes elementos que vamos a conocer durante 3 semanas, es decir, 3 videos, y hoy comenzamos con uno de ellos. Bien, podemos observar en la imagen de su derecha, bien, una lámina de Guamán Poma de Ayala, quien fue un cronista amerindio, en la cual realizó un libro de muchas y de puras ilustraciones, bien, con respecto a lo que ocurría en América en el periodo colonial, bien, siendo enviadas al rey para informarlo de esto. Por lo tanto, observamos en ella que en esta lámina, en la parte llamada Pontifica el Mundo, bien, hay un encuentro, ¿cierto?, demuestra lo que estaba ocurriendo con respecto al Imperio Español y a la sociedad de América. En este caso a los indígenas. Arriba, la parte de arriba de la imagen son la organización del Tahuantinsuyo, un poco lo que era en ese tiempo antes de la llegada de los españoles, y luego, ¿cierto?, Castilla, el imperio español en América. Hay unas tensiones que generaron transformaciones, problematizaciones, ¿cierto?, al interior de la sociedad, en la cual la sociedad colonial se iba a caracterizar, ¿cierto?, por la corona española, quien quiso implementar, ¿cierto?, en este territorio americano un nuevo orden político, administrativo, económico y social, el cual va a ser llamado colonización, ¿bien?, que se da entre los siglos XVI y XIX, en donde la sociedad de América estaba compuesta por grupos étnicos como los españoles, ¿cierto?, indígenas, afro, que también llegaron a América producto de los españoles como una calidad de esclavos, ¿bien? Por lo tanto, conformándose así ciertas problematizaciones que vamos a ver en el siguiente video. Esta línea de tiempo, ¿cierto?, nos ayuda a ubicar el periodo de este video, el cual consiste en la edad moderna. Podemos dar cuenta que en la parte de abajo aparece una ilustración, una imagen de la llegada de los extranjeros, ¿cierto?, de los europeos al continente americano para el año 1492, ¿cierto?, ya muy cerca del siglo XVI. Por lo tanto, este acontecimiento, ¿cierto?, se da durante la Edad Moderna hasta los inicios de la edad contemporánea. La actividad de aprendizaje en esta ocasión será ser artistas, ¿bien? Tendremos que pintar un cuadro, ¿cierto?, que represente o que tenga la temática de la sociedad colonial, ¿bien? Ahí ustedes pueden imaginar, no hay muchas instrucciones dentro de lo que es esta actividad, ya que la idea es que ustedes puedan crear, bien, un cuadro con témpera, ¿cierto?, en un blog de dibujo. Y espero que luego de tener su momento atacazo artístico puedan enviarme su cuadro bien con una foto a mi correo. Para poder comprender las transformaciones ocurridas durante la sociedad colonial, es importante que sepamos qué significan estos 3 conceptos que veremos durante la presentación: mestizaje, aculturación y sincretismo. El mestizaje lo definimos como el encuentro biológico y cultural entre 2 etnias, en las que éstas se mezclan, ¿cierto? Se mezclan a través de relaciones sociales, bien, culturales, biológicas. Por lo tanto, existe una posibilidad de un resultado, una consecuencia de esta acción de mezclarse, que se traduce en una nueva cultura, que es lo que vamos a ver más abajo. Aculturación, proceso en el que un pueblo adopta total o parcialmente otra cultura perdiendo la propia. Bien, es un poco lo que ocurre de manera impuesta también durante el periodo colonial. Sincretismo, proceso en que 2 culturas diferentes entran en contacto originando una nueva cultura con elementos de las 2 culturas que se vincularon. La sociedad actual vendría siendo
el resultado de la mezcla que hubo en el periodo colonial entre los indígenas y los extranjeros europeos. Para poder comprender desde el presente el periodo colonial, es importante que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿qué elementos de la actualidad son heredados del periodo colonial? En verdad, es la sociedad completa, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Pero tenemos ejemplos de América que demuestran el resultado de este sincretismo cultural que se dio en el periodo colonial, como por ejemplo Nuestra Señora de Guadalupe, que es la Virgen de Guadalupe en México, bien que tiene una influencia católica, pero también con una mezcla de los pueblos originarios de México. Como también pasa lo mismo con el Carnaval de Oruro en Bolivia, uno de los máximas representaciones de los carnavales en Bolivia, la fiesta de la Tirana en Chile, ¿cierto? En la región de Tarapacá. Cada 16 de junio se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen, bien, una virgen católica, ¿cierto? Pero también con bailes y misticidad étnica. Por lo tanto, esos tres ejemplos demuestran cómo América ha adquirido a su cultura originaria, ¿cierto? Elementos de la cultura española, pero ese es el conflicto en algunos momentos y tensiones, ya que la forma en que estas dos culturas lograron este sincretismo fue de manera forzosa, ¿bien? Por lo tanto, eso también es importante recalcar, ya que genera consecuencias a largo plazo. Una de las características más importantes de la sociedad colonial fue la sociedad de castas. Cuando hablamos de castas, hablamos de una estratificación estamental y jerárquica, ¿bien? De estamentos, es decir, de grupos de personas y que se iban a diferenciar por el color de la piel o un linaje familiar, ¿bien? Es decir, la organización que se da de las personas en la sociedad colonial por parte de los españoles, los cuales eran muy apegados al orden, bien, organizó de manera de diferenciar a las personas por el color de la piel, es decir, una sociedad pigmentocrática, bien, en donde habían algunos que estaban por sobre otros, ¿cierto? Reforzando un orden jerárquico. Es decir, que los españoles que estaban organizando todo esto y tenían un color de piel blanca, ¿cierto? Que era como la manera más fácil de identificarse entre ellos durante el periodo colonial, ¿cierto? Una manera súper de la apariencia, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos esta imagen que organiza, ¿cierto? Un poco a la sociedad colonial. Tenemos al español con una india en la primera imagen. Estas son los tipos de personas que fueron organizadas en castas, ¿bien? Y tú no podías subir o movilizarte en estas castas, ¿cierto? O en la sociedad estamental de la época colonial, ¿bien? Tú eras de una etnia, ¿cierto? Y pertenecías y morías siendo de esa etnia, aunque también hubo situaciones en donde indígenas intentaron imitar en algún momento a europeos, pero fue parte, ¿cierto?, de esta imposición y también de la razón lógica del español, ¿cierto?, y de lo que era correcto y de lo que era perfecto. Cuando hablamos de una sociedad estamental, nos referimos a que se componía de estamentos o grupos cerrados. Bien, aquí a la derecha tenemos estos grupos en los cuales tú no podías ascender, ¿cierto?, en esta pirámide, en donde la base de ella estaban los afros, ¿cierto?, que eran esclavos traídos de África, y por el color de la piel estaban debajo de la pirámide, ¿cierto? Luego venían los indios, los indígenas, ¿bien? Luego los mestizos, mulatos y zambos, que eran los resultados de la mezcla de los diferentes grupos. Luego teníamos a los criollos, que eran los españoles nacidos, los de hijos de españoles, ¿cierto? De sangre española, nacidos en América. Y luego tenemos a los españoles ya nacidos y de sangre española.
Esta sociedad estamental generó diferentes problematizaciones con respecto a la pigmentocracia, a las diferencias de las personas por el color de la piel, como por ejemplo racismo, bien, racismo étnico, racismo identitario, bien, con respecto a la identidad. Por lo tanto, hablamos de una problematización que existe en la actualidad, desde siglo XVI. Por lo tanto, es importante considerar este periodo colonial como un proceso, bien, de transformaciones forzosas, naturales, bien, que impacta en la sociedad actual y así conocer este periodo es preguntarnos sobre nuestra propia identidad, sobre la identidad que tenemos hoy en la actualidad. Muy bien. No se olviden, ¿cierto?, que deben enviar este trabajo cerca de 2 semanas. Van a tener para poder realizar este cuadro sobre la sociedad estamental, sobre el periodo colonial. Bien, en la próxima clase vamos a ver la sociedad colonial y el proceso de evangelización que también pueden tomarse de esas ideas, de ese contenido para poder hacer su pintura. Bien, nos vemos, que estén bien, chao.